¿Se va a realizar efectivamente el próximo plebiscito del 26 de abril? Para estar hablando de eso, quiero saludar a nuestro invitado Daniel Ibáñez, quien es presidente de la Fundación Participa. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy buenas tardes. Bien, la verdad es que estamos todos con muchas dudas. Sabemos que este virus es algo histórico a nivel mundial y claramente no sabemos bien cómo enfrentarlo, pero si ya era difícil enfrentar y dar cara a lo que es una infección mundial, es mucho más difícil en un contexto social que está sumamente efervescente y que nos encontramos a puertas de lo que es un proceso que parecía que ya iba a ser complejo. Efectivamente, o sea, primero decir que lo más importante hoy día es, sin lugar a dudas, el cuidado y la salud de la población, y lamentablemente el gobierno ya está al debe en eso. Las respuestas han sido sumamente tardías, lo que sin lugar a dudas puede terminar afectando el proceso del 26 de abril. O sea, si seguimos con este nivel de contagio que está aumentando, con un gobierno que no toma medidas agresivas con respecto al tema, que decreta un cierre de fronteras, pero en 2 días más, cuando se haya multiplicado de nuevo, sin lugar a dudas, vamos a llegar a abril con un nivel de aumento importante de las personas infectadas, pero también con un aumento importante de la psicosis que se está instalando en la población con respecto a la enfermedad, y por lo tanto, sin lugar a dudas, se podría haber afectado el proceso, por lo cual hay que ir evaluando pronto, dado que la postergación requiere un proyecto de ley para reformar, que requiere además 2/3 de la Cámara y del Senado, la opción de eventualmente postergarlo. ¿Y por qué? Primero porque, a ver, si no hay un nivel alto de participación que se va a ver afectado, entre otras cosas, por la campaña del terror que ya teníamos instalada, sumado a la psicosis que se está instalando y por además las políticas preventivas que son necesarias con respecto al coronavirus, la poca participación puede terminar afectando el proceso, y además estamos hablando del primer hito del proceso constituyente, porque son varios hitos que tiene este proceso y que parten este 26 de abril y que eventualmente podrían ser postergados. Claro, de todas formas, no solo las autoridades, sino que también especialistas han hecho un llamado a no politizar este momento, en el fondo a tomar la conciencia de lo que significa estar viviendo una pandemia, ser el segundo país en Latinoamérica con mayor contagio y contagios confirmados, porque sabemos que las cifras van a ir desgraciadamente ascendiendo, y de hecho es la presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichel, quien comentó que iba a pedir que se evaluara la posibilidad de poder al menos aplazar este plebiscito, porque en caso de realizarse claramente podría ser un foco de infección, considerando sobre todo que el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Salud también corroboraron que ya se restringían las reuniones sociales con más de 50 personas, algo que claramente en el caso de hacer un plebiscito no se iba a poder cumplir. Efectivamente, o sea, en ese sentido hay que decir que hay que actuar con la mayor responsabilidad. Por eso yo partí diciendo que lo primero es garantizar la salud de la población, y para eso se requiere postergar el plebiscito, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo también con claridad. ¿Para cuándo? ¿Y en qué condiciones? O sea, no puede pasar más allá, por ejemplo, de las elecciones de octubre próximo, donde se eligen alcaldes y concejales, que sería una de las opciones para elegir a la brevedad también a los constituyentes en caso de ganar la opción apruebo. Pero hoy día lo más importante además es que se tomen las medidas para garantizar que la población pueda seguir participando de todos los procesos democráticos que vienen y de la vida normal, y para eso se requiere que el gobierno y particularmente el presidente de la República actúe con la mayor audacia, con el mayor atrevimiento. Países hermanos como Argentina ya decretaron paralizar el país 10 días. O sea, Chile tiene que hoy día tomar ese tipo de medidas. No basta con cerrar la frontera en 2 días más, no basta con seguir con estas medidas tardías, porque de lo contrario vamos a terminar en las condiciones que hoy día está Italia, y para eso se requiere hoy día actuar con urgencia. Si el presidente hoy día decreta 10 días de paralización del país completo, si hacemos ese esfuerzo como país para garantizar la salud pública, tal vez podamos tener incluso el plebiscito el 26 de abril, al evitar que se siga propagando esta enfermedad. Pero si no hay medidas concretas desde el presidente de la República, si no se nombra un delegado presidencial para hacerse cargo de este problema, alguien que dé credibilidad además, porque tenemos ese problema, también tenemos un ministro de Salud que no goza de credibilidad frente a la ciudadanía, y por lo tanto muchos no creen que esto de verdad es una enfermedad importante y que puede afectar de manera grave a nuestra población, no tanto como explicaba la doctora que estaba hace un rato por la enfermedad propiamente tal, sino porque el sistema público de salud y el sistema privado se van a ver colapsados.
Entonces se requiere urgente tomar ese tipo de medidas también. Ahora, cuando se habla de que estamos como ciudadanos y también como autoridades bajo un escenario desconocido, es porque realmente esta pandemia no tiene precedentes. Pero lo que sí podría tener precedentes sería, por ejemplo, hacer una elección electrónica, que sabemos que hay muchos otros países, incluidos Estados Unidos, quienes han sido pioneros en hacer este tipo de procesos de manera virtual. ¿Crees que sería viable poder hacer un plebiscito, ya sea este 26 de abril o quizás en una nueva fecha, pero con este tipo de restricciones de movilidad que nos permitiría llevar el proceso? De aquí al 26 de abril parece prácticamente imposible. Por eso, pero reagendar. Claro, implementar un sistema de voto electrónico, porque requiere, entre otras cosas, cambios legales, una apuesta tecnológica importante. Pero además tampoco la experiencia ha sido muy buena, por lo menos en Chile. Recordemos que hay varios partidos políticos que han tratado de implementar el sistema de voto electrónico y no ha funcionado. Y estamos en una etapa de nuestra democracia en que justamente la gran crisis es porque tenemos una crisis, valga la redundancia, de la credibilidad de las instituciones. Y un sistema electrónico que puede ser eventualmente vulnerable no da la credibilidad ni las garantías necesarias para un proceso tan importante, tan fundamental como un plebiscito de cara a construir una nueva constitución. Claro, de todas formas, ¿crees que las personas han tomado la conciencia de lo que significa esta pandemia, o también crees que hay cierto oportunismo por parte de algunos representantes, ya sea para que se efectúe o no se efectúe este plebiscito? A ver, hay oportunismo, hay algunos que efectivamente les acomoda que este plebiscito no se realice, hay algunos que no quieren que tengamos plebiscito, que no quieren que tengamos nueva constitución, pero también hay que ser claros que estamos frente a un tema que no es un tema del país, o sea, un tema mundial, o sea, este es una pandemia, no es una enfermedad cualquiera, y que requiere, por tanto, un tratamiento, política de Estado, y que requiere también de generosidad política. No se puede sacar dividendos políticos de una tragedia como esta que ha dejado tanto. Exactamente, por eso nosotros insistimos, el llamado hoy día primero, más allá de si se posterga o no se posterga este plebiscito, es atender las necesidades de la salud de la población hoy día, y para eso se requieren medidas políticas que hoy día no se están generando. No vemos ni al gobierno ni a la oposición actuando de la manera que los ciudadanos esperaríamos frente a una crisis de la salud, de la envergadura que hoy día tenemos. O sea, vemos la situación de Italia, vemos la situación de Francia, que además tienen sistemas de salud sumamente potentes. Francia decretó, por ejemplo, que van a hacerse cargo el Estado del sistema privado de salud para poder atender a la población. Acá en Chile justamente el debate que damos hoy día de la nueva Constitución tiene que ver con eso. Hoy día no podríamos decretar que el Estado se haga cargo de las clínicas privadas para dar respuesta a los problemas de salud de la gente. Lo hemos visto también en la regulación y tantas denuncias que se han hecho por el alza de mascarillas o de alcohol gel, que incluso el mismo presidente Sebastián Piñera hoy día comentó. Son los mismos sinvergüenzas de siempre, son los mismos ladrones de siempre. Las farmacias que se coluden para subir los precios frente a una crisis de salud gigantesca. No estamos frente a cualquier cosa, acá hay un aprovechamiento y el gobierno tiene que frenarlo. Más allá de la discusión, y esto también tiene que ver de alguna manera con el debate constitucional y por qué algunos queremos una nueva constitución. Porque hoy día no podemos enfrentar esta crisis de la manera que muchos países en el mundo la están enfrentando, justamente porque el gobierno no tiene las herramientas, el Estado no tiene las herramientas para hacerse cargo, tomando la salud pública con sus manos, haciéndose cargo de la regulación de precios, etcétera, cuando es necesario frente a una crisis como la que hoy día estamos viviendo en materia de salud. Ahora, comentábamos la recomendación que hacía la presidenta del Colegio Médico, Isca Sichel, de poder al menos evaluar un aplazamiento para este plebiscito, y también justamente en este momento fue a eso de las 3 de la tarde que se reunió con los presidentes de partidos de centro izquierda y también de Chile Vamos para poder evaluar cuál era el escenario ante un eventual plebiscito o lo que podía venir en este escenario que sabemos que se encontraba tan efervescente. De todas formas, de realizarse este plebiscito, sabemos que podría ser no muy positivo, considerando que hay muchas personas que les gustaría participar, pero que van a tener temor. Entonces, de todas formas, pareciera que el saldo apunta a ser negativo, se realice o no. Pareciera que aplazar sería la mejor opción. Parece ser que aplazar es la mejor opción, por dos elementos. Uno, que tiene que ver con el tema de la salud pública, de proteger la salud de los ciudadanos, que hoy día tiene que ser ahí el foco, ahí tienen que estar los esfuerzos. Y otro, porque justamente hay que asegurar y garantizar la participación en este hito inicial del proceso constituyente que es el plebiscito. O sea, si no hay participación, si hay una baja importante de la participación en esa elección, de alguna manera se van a abrir
muchos discursos de que tal vez la crisis social no era tal, en definitiva se va a afectar la credibilidad de todo el proceso constituyente. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que tomar todas las medidas, primero, para asegurar la salud de la población y segundo, para garantizar un alto nivel de participación dentro del proceso. O sea, ya vimos lo que pasó con Francia en las elecciones municipales, donde hubo una baja importantísima de la participación y probablemente en el caso chileno no va a ser distinto en el plebiscito, por lo cual no parece descabellado escuchar el llamado además de quienes hoy día están liderando el colegio médico para poder postergar el plebiscito en aras de garantizar la salud, primero que todo, y segundo, garantizar también un nivel de participación importante que dé garantías a todo el mundo dentro del proceso constituyente. Ahora, cuando hablamos que nos encontramos en medio de una pandemia sin precedentes, Chile se encuentra en una fase 4 ya decretada, también tratando de ser positivos, nos encontramos ante una oportunidad de evaluar cómo se encuentra el sistema público en el tema de medicina, considerando que en este caso y en esta enfermedad se necesita que nuestro ambiente se encuentre sano para yo poder estarlo. Pareciera que acá es más importante que nunca el entender que es tan necesario un sistema de salud privado como también el público, porque en casos como estos no sirve que la persona vaya a una clínica, ya que si la persona que está al lado de ella en el transporte público o su asesora del hogar tiene un tratamiento público, claramente no tiene el mismo nivel, las mismas posibilidades. ¿Crees tú que esta es una oportunidad para poder enfrentar un nuevo proceso constituyente y tal vez abordarlo de una mejor manera? Las crisis siempre traen también oportunidades, pero además hoy día de algún modo también nos trae nos da la razón a quien hemos planteado la necesidad de tener una nueva constitución que garantice derechos básicos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda y particularmente en este caso el derecho a la salud, donde vemos que la falta de esta garantía pone en jaque la salud de los ciudadanos. O sea, hoy día estamos hablando que la primera medida del gobierno frente a la crisis de esta pandemia fue ponerle precio a los exámenes para detectarlo. O sea, de eso estamos hablando. O sea, acá en Chile no se muere la gente por enfermos, se mueren por pobres, porque no tienen para pagarlo. Y eso es lo que hoy día se abre el debate también para la Constitución y vemos esto también como una oportunidad para que la gente también se dé cuenta en sus casas de la importancia de tener este debate constitucional, del debate de tener los derechos garantizados en una Constitución, derechos tan básicos como el derecho a la salud, el derecho a que lo puedan atender de manera digna en un lugar y no estar haciendo las filas que hoy día se están haciendo además a propósito de la vacuna contra la influenza.